¿Quién de aquí decidió seguir a Jesucristo? Amén. Alzan sus manos todos así. Seguramente la mayoría de nosotros, aunque no alzáramos la mano, dijéramos amén, lo sentimos en el corazón. Pero fíjense que la mayoría de los que lo hicimos estaremos mal al afirmar eso, o al menos parcialmente mal, porque aunque la tendencia en la actualidad es decir si aceptas a Jesucristo en tu corazón o no, y se hace una oración para aceptar a Jesucristo, la oración de fe, esta práctica es parcialmente errónea, y déjenme explicarles por qué. Por supuesto que esta práctica bendice vidas, que cambia vidas, aceptar a Cristo en tu corazón. Yo estoy a favor de eso. En mi historia de vida, eso fue algo que definitivamente me marcó, y creo que a mucha gente que nace en la iglesia le hace falta eso. A veces cuando le pregunto a los hermanos, a las hermanas, ¿cuándo fue el momento en el que aceptaste a Cristo en tu corazón? Se quedan así, en pausa, pasmados, porque nacimos dentro de la iglesia y eso me pasó a mí. Y a veces no distingues entre cuándo empezó esa vida de fe, cuándo fue un parteaguas. Entonces, por supuesto que necesitamos un momento que sea como la meta de salida en el cual empezamos nuestro proceso de renovación como seres humanos. Pero esta práctica de decir que si aceptaste a Cristo, que si tú fuiste el que tomó la decisión por Cristo, omite algo que es parte fundamental de la fe y que puede llevar a los creyentes, a todos nosotros como cristianos, nos puede llevar a vivir paralizados, en una parálisis espiritual, en un enanismo espiritual, en ser eternos bebés del evangelio. Como les digo yo, son los chabelos de la fe. Ya están grandotes, pero siguen siendo niños en la fe. No, porque estas personas no pueden comer alimento sólido del evangelio. Decía el apóstol Pablo, les tengo que dar todavía la leche espiritual, porque no son capaces de tomar algo más duro, más maduro, más fuerte. Y de esa manera, las iglesias, todas las iglesias de todas las denominaciones, están llenas de personas que no crecen en su vida espiritual, en su vida de fe. Entonces, ¿qué es lo que se omite cuando decimos yo decidí seguir a Jesús o yo acepté a Cristo en mi corazón? Bueno, ahorita les contesto, vamos a hacer algo de suspenso, porque la respuesta la encontramos en lo que acabamos de leer. Abran su Biblia, Mateo 4, del 12 al 25, y ahí vamos a revisar algo que es lo que nos da la respuesta el día de hoy. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué historia se nos relata? El inicio del ministerio de Jesús. Es cuando Jesús selecciona a ¿quiénes? A sus discípulos, cuando empieza a buscar a sus discípulos. A ver, vamos a adentrarnos en la lectura. En esta época de Jesús había varios maestros. En la época de Jesús existían desde rabinos fieles, maestros fieles de la ley de Moisés, seguían muy al pie de la letra lo que decía Moisés, hasta rebeldes que se hacían llamar que ellos eran el nuevo Mesías, el nuevo elegido de Dios, el nuevo escogido de Dios. De hecho, en Hechos 5, del 35 al 37, uno de los más importantes fariseos, uno de los dos más importantes fariseos de la época, llamado Gamaliel, uno de los dos más grandes maestros, hace un breve recuento de cómo había muchos falsos maestros en aquella época y dice, se levantó fulanito diciendo que era alguien y se apagó. Se levantó sutanito diciendo que era importante y se apagó. Había muchísimos que decían que ellos eran los meros meros, los elegidos de Dios. Pero sea como fuera el maestro, fuera muy seguidor de la ley o fuera totalmente rebelde, todos los maestros de esa época de Jesús tenían algo en común. ¿Qué era eso que tenían en común? A todos los elegía la gente. La gente los elegía para poder ser maestros. Entonces, grandes multitudes o pequeñas multitudes de seguidores, cuando veían que alguien sobresalía, que tenía verbo, que tenía capacidades de hablar, que explicaba la palabra de Dios, decían, este va a ser nuestro maestro. Tú, a partir de ahora, vas a ser el maestro de todos nosotros. Y entonces, a partir de ese momento, era una cuestión de elección. Era como cuando ibas al mercado, había varias opciones para que tú pudieras elegir quién te gustaba, quién decías, este me gusta, este es mi maestro, no, este como que le echa mejor la predicación, este va a ser mi maestro. Entonces era como cuando vas al tianguis, hay varios puestos de lo mismo,
pero todos tienen su favorito en un tianguis, ¿cierto? Eligen al vendedor, a la vendedora que les cae bien, dicen, este trae buen producto, este trae de mejor calidad, trae mejor precio, me trata mejor, no que allá con su carota, no, mejor vamos para acá. Así era como elegían a los maestros en aquella época. Las personas decían, a este es al que vamos a elegir. Entonces, como es natural en el ser humano, se quedaban con el que consideraban que era la mejor opción. Pero hubo un maestro que hasta en ese pequeño detalle fue a contracorriente, que le llevó la contra a todos los demás. ¿Quién era? Jesús, porque Jesús no fue elegido por los discípulos. Lo que leímos aquí en Mateo 4 del 12 al 25 nos dice que Jesús, antes de llegar a ese momento, sale de dónde. A ver, díganme, ¿de dónde había salido Jesús? ¿Alguien sabe? Mateo 4, a ver, ¿qué había pasado antes? ¿Estuvo en dónde? En el desierto. Sale del desierto de las tentaciones, sale del desierto y viene a sentarse a un lugar. ¿A qué lugar vino? A Galilea, en específico a una ciudad que se llamaba Capernaum. Viene a Capernaum y deja su Nazaret querida, la Nazaret donde él se crió, el pueblito de donde él era, para venir a Capernaum. Y allí fue donde él comenzó a predicar y fue recorriendo el lugar poquito a poquito para seleccionar a sus discípulos. Y ya se dicen, bueno, ¿qué tiene eso de extraordinario, pastor? ¿Qué le pasa? Bueno, ¿cómo que qué? Capernaum era una ciudad totalmente paganizada. Era de Galilea de los gentiles, o sea, de la gente que no era judía. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de Jerusalén, en Jerusalén, ¿qué había? Estaba un monumento bien grandote donde se adoraba a Dios. ¿Qué era? El templo. Estaba el templo de Jerusalén, el templo más importante. Ahí todo mundo adoraba a Dios, a Jehová de los ejércitos. Era un lugar santísimo. Pero en Capernaum estaba lleno de dioses falsos, de altares falsos, de gente pagana, de gente que no creía en Dios, gentuza, malhechores, gente de la peor calaña que usted se pueda imaginar en todo aspecto. Había prostitutas, había apostadores, había estafadores, había gente que vendía vicio, eran borrachos. Y usted puede decir, bueno, ya párele, pastor, está usted describiendo mi municipio. No, era Capernaum, era de esa forma. Así era Capernaum. Si lo trasladáramos al día de hoy, aquí en nuestro México, sería un lugar de esos en donde dice la gente, no te metas allí. Es de los peores barrios, de los más peligrosos. La gente de allá es muy violenta, la gente de allá es muy agresiva. No estoy hablando de Jaltocán. Gente de allá es muy peligroso que te metes allá. Hay mucho narco, hay mucho vicio, hay mucha gente que hace mucho daño. Y allí fue donde Jesús se fue a meter. ¿Entienden esto? Dejó su tierra, donde él estaba muy cómodo, su bonita Nazaret, para ir a hacer un viaje a uno de los peores lugares de su época. Y allí, por voluntad propia, sin que nadie lo obligara, de allí escogió a sus discípulos. Y bueno, uno pensaría, bueno, a ver, ya, Jesús ya le llevó de la contra todo, nadie lo eligió, se fue a meter al peor lugar, el peor de los peores, por voluntad propia. Bueno, yo pienso que de allí Jesús buscó los mejores lugares, como que hubiera un pueblo un poquito más santo, gente de la mejor estatura espiritual, como decía mi mamá, la gente más leída y escríbida, más culta. Pero no, Jesús no quería que lo siguieran esos. No fue con los de mejor reputación. Se acercó a personas que se dedicaban ¿a qué? A la pesca, a los pescadores. Buscó a la peor calaña de la peor calaña. Porque los pescadores en aquella época tenían un oficio que era repudiado por los demás. Era considerado un oficio sucio.
a lo mejor ahora como una persona que se dedica a andar de pepenador o a andar limpiando los drenajes. Y además de que era un oficio sucio, tenía una reputación espiritual mala, porque los judíos pensaban que en el mar, ya les he contado esto, en el mar habitaban los malos espíritus. Entonces una persona que se la pasaba metido todo el tiempo en donde estaban los malos espíritus, de entre los peores, era el peor, porque estaba todo el día en contacto con esas huestes espirituales de maldad. Eran vistos como sucios, eran vistos como indignos y además eran personas incultas, porque al dedicarse a la cuestión de la pesca no sabían nada de la ley de Moisés. No estudiaban las escrituras, no estudiaban la palabra de Dios. Entonces, entre la gente humilde eran los más menospreciados. No tenían ningún currículum vitae para poder presentarse y decir, yo tengo buenas credenciales, tengo buenas referencias. No, de los paganos eran los más paganos. Y entonces ellos son a los que les habla Jesús y los llama. ¿Y qué hacen estos hombres cuando Jesús les habla? Le siguen. ¿Y cuánto tardaron en seguirle? ¿2 días, 3 días, 1 semana, 1 mes? Inmediatamente lo siguieron, porque al escuchar el llamado de Jesús quedaron embelesados, enamorados, quedaron fascinados, quedaron como hipnotizados. Si uno lee esto, se da cuenta de que siguieron inmediatamente, siguieron a Jesucristo. Era como decía el profeta Jeremías 27, me sedujiste, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Así hablaba el profeta Jeremías, así de hermoso. Así sintieron estos hombres eso, que se fueron detrás de Jesús inmediatamente. Y por eso dice también el Evangelio de Juan en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y estas personas a las que Jesús llamó, que eran personas incapaces, llenas de todo lo malo y con todo el contexto en su contra, porque eran de lo peor, cuando estuvieron en manos de Jesucristo, se convirtieron en los fundadores de la iglesia, en la iglesia en la cual estamos nosotros el día de hoy. Estos hombres que eran de lo peor se convirtieron en el cuerpo espiritual del Señor, en los obreros del evangelio que profesamos hasta el día de hoy, más de 2000 años después. Entonces al principio les dije, eso de que escogimos nosotros a Cristo y nosotros tomamos la decisión de fe de aceptarlo en nuestro corazón, que no era del todo correcto. ¿Se acuerdan que dijimos eso al principio? ¿Por qué? Por esto. Porque no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y al igual que los discípulos, cuando Él nos llamó, fue irresistible. No pudimos resistir lo que Él dijo a nuestro oído, a nuestro corazón. Cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos en las manos del Señor. Caímos de rodillas ante Él y le dijimos, sí, sí, Señor, me rindo. Yo te acepto, yo te quiero seguir. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo te entrego todo, Señor, todo. Mis cargas, mis culpas, mis problemas, mis preocupaciones, todo. Y nos dejamos envolver maravillosamente por el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando decimos que nosotros tomamos la elección de seguirlo, lo que se omite es que tú no tomaste nada. Él fue el que hizo las cosas. La idea no comenzó en ti. No fue como que te levantaras un día y, hoy voy a seguir al Señor Jesucristo. Se me ocurre el día de hoy que voy a seguir al Señor Jesucristo. No.
Tú participaste, por supuesto que participaste, pero solamente te rendiste a Él. Claro que hay algunos que son más difíciles de rendir, ¿verdad? Pasan los años y hasta que son viejos no quieren rendirse, pero lo único que hacemos es rendirnos al Señor. Y si piensas de este modo, el ego, las dudas y el miedo se disipan. Y entiendes que es incorrecto decir, es que no le puedo servir al Señor porque todavía no estoy preparado. Nunca se trató de ti. Tú no fuiste el que inició. Nunca dependió de ti. Todo el tiempo se trata de Él. Todo el tiempo se trata de Dios. Entonces cuando tú dices, es que todavía no estoy preparado, estás confiando en tus fuerzas. Estás siendo necio, estás siendo rebelde, porque piensas que hasta que tengas cierta estatura espiritual, hasta que te leas la Biblia completa, hasta que te tomes tantos estudios, hasta que tengas varios años en el Evangelio, hasta que tengas cierta preparación, cierto conocimiento y ores más, hasta ese momento Dios puede usarte, pero eso es mentira. No se trata de ti, se trata de Dios. Entonces esas ideas son una absurdez, es absurdo. Deja de confiar en ti, deja de confiar en tus obras, en tu nivel espiritual. Sea bajo, sea alto, como tú lo consideres, confía en Dios. Es Dios quien hace la obra en nosotros. A ver, quiero que vean en su boletín, ¿cómo se llama el mensaje del día de hoy? A ver, muy bien, hermana, digámoslo todos juntos. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Puede Dios elegirme a mí para su obra, para predicar, para interceder por otros, para llevar sus maravillas a multitudes, para ser su representante aquí en la tierra, para estar allá enfrente y predicar, para salir allá afuera y predicar? ¿Puede Dios elegirme a mí? Y la respuesta es no. Dios no puede elegirte a ti. Dios ya te eligió a ti. Y por eso estás aquí. Dios ya te eligió a ti. No te preguntes, ¿puede Dios elegirme a mí? ¿O será solamente a esos escogidos especiales, con dones? Yo veo que esa persona habla muy bien, ora muy bonito. ¡No! Recuerda cómo fueron elegidos los discípulos y quiénes eran. Si tú escuchaste el mensaje de salvación, de la predicación de parte de Dios, Dios ya te eligió a ti. Así que deja de preguntarte, ¿puede Dios elegirme a mí? Ya te eligió. Ya te eligió. Por eso estás escuchando esto. Date cuenta de tu realidad. Y haz como los discípulos, deja tu barca que conduce al mar de dudas, de miedos y de inseguridades. A diario nos subimos a esa barca de los miedos, de las inseguridades, de las dudas. Deja tus redes de comodidades, tus redes de pensamientos que te impiden servirle, porque ellos dejando la barca y dejando las redes, le siguieron. Le siguieron. El maestro te está llamando. A ti, a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a cada uno de los que estamos el día de hoy aquí. Deja tu barca, deja tus redes y síguele. El Señor ya te eligió. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Amado Dios, gracias por mirarnos. Gracias por vernos, Señor. Nosotros somos indignos. Nosotros no somos capaces, Señor. No hay nada en nosotros, Señor,
que pudiera ser digno de alabanza, que pudiera ser digno de ganarse tu favor y tu misericordia, ha sido pura gracia, Señor. Tú nos has mirado en tu amor infinito y has decidido hablarnos a nuestro corazón, a nuestros oídos. Gracias por elegirnos, por llamarnos. Rendimos nuestra vida a tus pies y dejamos todo lo que nos impide seguirte. Que la oración de mis hermanos en este día en su corazón sea esa. Que la oración de cada uno de nosotros sea esa. Dejar lo que nos impide, lo que nos ata y poder seguirte a ti, porque tú nos has elegido. En Jesús. Amén.